Buenas tardes, voy a presentar el tema de generaciones de derechos y contexto histórico. Voy a empezar diciendo los derechos humanos, explicando sobre los derechos humanos. Son un conjunto de derechos y libertades fundamentales que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Estos derechos son universales, interindependientes, indivisibles e inalienables, lo que significa que se aplican a todos sin distinción de nacionalidad, raza, género, religión o cualquier otra condición. La tipificación de los derechos en generaciones es una forma pedagógica y analítica para comprender cómo evolucionaron las demandas y protecciones jurídicas en distintas épocas. Aunque la división en generaciones simplifica la complejidad histórica, resulta útil identificar prioridades y mecanismos que nos dan garantías como personas. Vamos a ver sobre las generaciones de los derechos. En la primera generación existieron los derechos civiles y políticos. En los periodos aproximados a finales del siglo XVIII y siglo XIX. Principalmente aquí se exigen obligaciones negativas del Estado, es decir, que el Estado se abstenga a interferir. En la segunda generación existen los derechos económicos, sociales y culturales. Nacen a finales del siglo XIX, a mitades del siglo XX. La característica principal es que requieren obligaciones políticas del Estado, es decir, acciones políticas y recursos para su cumplimiento. En la tercera generación surgieron los derechos de solidaridad o colectivos. A partir del siglo XX se caracterizó principalmente por enfatizar la cooperación entre estados y la acción internacional, y plantean desafíos de implementación por depender de recursos y acuerdos multilaterales, es decir, que entre países pueden ayudarse. La cuarta generación surgieron los derechos digitales y bioéticos, aproximadamente a finales del siglo XX y siglo XXI, principalmente al final del siglo XX. Estos requieren marcos regulatorios dinámicos que coinciden la innovación con protección de derechos. Es decir, suelen involucrar actores privados, empresas tecnológicas y además del Estado. El otro tema que voy a mencionar es derechos y relación entre individuos en la sociedad y el poder político. El individuo posee derechos en varios ámbitos de la sociedad. Los derechos reconocen la dignidad y la autonomía de la persona, permiten a los individuos reclamar protección frente a abusos, participar en la vida política y desarrollar su proyecto vital. En la sociedad es el espacio de interacción donde se concretan las libertades y se disputan derechos entre sí. Las normas sociales, las instituciones intermedias y la cultura política influyen en la vigencia real de los derechos. Es decir, aquí intervienen bastante los partidos, sindicalismos, organizaciones civiles, medios de comunicación. El poder político, aquí interviene el Estado. El Estado tiene funciones contradictorias. Por un lado debe garantizar derechos y por otro lado posee el monopolio de la fuerza y la autoridad, que puede vulnerar derechos si no hay controles. Es decir, debe haber un control fuerte y firme sobre los derechos que ofrece y las obligaciones que debe hacer cumplir. Existen también muchos conflictos por el hecho de hablar de derechos. Existen conflictos, existen tensiones, a veces límites por parte del Estado para los derechos a cada ciudadano, a la sociedad en sí. Bien, los derechos han evolucionado respondiendo a transformaciones históricas.
luchas contra presión política, demandas sociales de justicia, cooperación internacional y desafíos tecnológicos. Su eficacia depende de instituciones sólidas, participación social y voluntad política. Es decir, que la sociedad como Estado, la sociedad del Estado, tenga un propósito verdadero de hacer bien las cosas. Comprender las generaciones de derechos y las relaciones entre individuos, sociedad y poder político permite diseñar políticas públicas más coherentes y sistemas legales que protegen la dignidad humana. Gracias.